Los elementos de transición son aquellos que tienen la subcapa D o F parcialmente llena en cualquier estado de oxidación común. El término elementos de transición se refiere comúnmente a los elementos de transición del bloque D. Los elementos 2B, zinc, cadmio y mercurio no cumplen estrictamente las características que los definen, pero normalmente se incluyen con los elementos de transición debido a sus propiedades similares. Muchas de las características de los elementos de transición se deben a la capacidad de los electrones de ubicarse dentro de la red. En metales, cuanto más electrones compartan un núcleo, más fuerte es el metal. Poseen una gran versatilidad de estados de oxidación, pudiendo alcanzar una carga positiva tan alta como la de su grupo y en ocasiones negativa. La tabla muestra algunos de los estados de oxidación encontrados en los compuestos metálicos de transición. Un círculo lleno representa el estado de oxidación común. Un anillo de centro blanco representa uno menos común, menos favorable energéticamente. Dada la situación que se nos amerita, hablaremos de las propiedades de los metales de transición, llegando a decir que son metales duros con puntos de fusión y ebullición, ya que son mucho más elevados que los de los alcalinoterrios y de los propios alcalinos. Esto es debido a la disminución del radio atómico. Presentan una estructura totalmente compacta y llegan a ser buenos conductores tanto del calor como de la propia electricidad. También diciendo que son dúctiles y maleables. Son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del propio mercurio, y presentan una gran variedad de estados de oxidación. Entre tantas características que existen de los metales de transición, decimos que los metales de transición poseen propiedades diferentes a las de los alcalinos y de los alcalinoterrios, ya que son metálicos desde el punto de vista químico, pero más metálicos desde el punto de vista técnico, es decir, respecto a su dureza, ductibilidad, etc. El número de oxidación 2 es el más frecuente, puesto que pierden los dos electrones de la capa S2 y pasan al anterior periodo. Hacia el centro del periodo hay mayor multiplicidad. El salto electrónico en estos iones es de energía baja, por lo que cae dentro del espectro visible. Esos estados de oxidación múltiple dan lugar a que los elementos sean paramagnéticos, debido a la existencia de electrones desapareados. Los compuestos de los metales de transición suelen ser coloreados, como el hierro y el níquel, que cambian también su color. Con el vanadio, todos los colores son distintos con cada número de oxidación. Tienen una gran tendencia en formar complejos con multitud de aniones, amoníaco, cianuros, oxalatos, fluoruros, entre otros más. Estos complejos pueden hacer variar totalmente las propiedades que enmascaran los elementos de transición. Y ya por último, se hidrolizan con facilidad. Los elementos de transición se dividen en dos macrogrupos, siendo estos los elementos de transición externa y los elementos de transición interna. Los elementos de transición externa se encuentran ubicados en el bloque D de la tabla periódica y se dividen en: primera serie de transición, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel y cobre. Segunda serie de transición, circonio, niobio, molibdeno, tectonio, rutenio, rodio, paladio y plata. Tercera serie de transición, hafnio, tantalio, wolframio, renio, osmio, iridio, platinio y oro. Por su parte, los elementos de transición interna se ubican en el bloque F de la tabla periódica y se dividen en lactánidos y actínidos. Los elementos de transición del bloque F son a veces conocidos como elementos de transición interna. La primera fila de ellos se llama lactánidos o tierras raras. La segunda fila se compone de los actínidos. Todas las actividades son radiactivas y los que están por encima de Z igual a 92 están hechos por el nombre de los reactores nucleares o aceleradores. La diferencia existente entre los elementos representativos y de transición es su ubicación con respecto a la tabla periódica, puesto que los elementos representativos son los que están ubicados en la serie A de la tabla periódica en los bloques S y P. Por otro lado, los elementos de transición son elementos ubicados en el centro de la tabla periódica representados por todos los metales,
donde su configuración termina con el subnivel D y presenta semejanzas que permiten formar compuestos como los de los otros bloques que de igual forma son metales. A continuación, nos encontramos con uno de los últimos apartados, en donde hablaremos de la importancia de los elementos de transición. Podemos decir que forman buenos catalizadores, tanto homogéneos como heterogéneos, como por ejemplo, el hierro es el catalizador para el proceso de Abel y tanto el níquel como el platino son utilizados para la hidrogenación de algunos. Eso es porque son capaces de reaccionar bajo numerosos estados de oxidación y como consecuencia de ello formar nuevos compuestos proyectando una ruta de reacción alternativa con una energía de activación más baja. El mantenimiento de la salud y la vitalidad humana requieren la ingestión de distintos niveles de numerosos elementos inorgánicos, entre ellos los metales de transición como el hierro, magnesio, zinc, cobalto, cobre, níquel, vanadio y cromo. Los metales de transición son secuestrados en complejos organometálicos dentro de nuestros cuerpos, permitiendo que sus propiedades sean controladas y dirigidas donde sea necesario y se minimice su propensión a estimular la generación de especies de oxígeno reactivos nocivas. Los metales de transición son componentes clave de numerosas enzimas y proteínas de transporte de electrones, así como las proteínas de transporte de oxígeno, hemoglobina y hemocianina. Ahora haremos mención de aquellos elementos que pertenecen a este grupo, siendo estos el escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre, zinc, itirio, circonio, niobio, molibdeno, tecnecio, rutenio, rodio, paladio, plata, cadmio, lutecio, hafnio, tantalio, wolframio, renio, osmio, iridio, platino, oro, mercurio, laurencio, rutherfordio, dubnio, seaborgio, bogrio, jasio, meitenerio, darmastadino, ruetengenio y copernicio.